Muy buenos días, tengan todos ustedes. Somos el grupo número 2, lo integramos Cintia Saavedra, Daniel Antón y su servidor Eric Lemus, quienes expondremos el tema de investigación cualitativa. La investigación cualitativa, en este capítulo estudiaremos la observación, principalmente lo que se refiere a lo que son las entrevistas a conocedores, la entrevista en profundidad, las sesiones de grupo y la investigación antropológica como un conjunto de valiosas herramientas que sirven para la investigación exploratoria que sea precisa. Esto es lo que se conoce como una investigación cualitativa. La investigación cualitativa de mercados ha ido cobrando terreno frente a los datos duros proporcionados por la investigación cuantitativa. Esto quiere decir a datos numéricos. Pero en este tema queremos estudiar, ahondarnos y especificarnos a lo que se refiere cualitativa. Este avance se debe sobre todo a la necesidad de contar con la información profunda que revele el sentir, el pensar y el porqué de todas y cada una de las acciones de los segmentos de la población. Esto va a ser a través de un acercamiento cualitativo que se logra penetrar en las configuraciones, pensamientos de los consumidores e inclinaciones a través de los diferentes productos y servicios que se ofrecen en el mercado. La observación. Obviamente, pues cada uno de nosotros tenemos algún concepto que se refiere a observación. Y en este sentido, al aplicar el método de la observación, el investigador o la persona que va a estar encargado en este caso, se va a limitar únicamente a analizar las acciones y hechos que le interesen, únicamente, sin establecer comunicación con los sujetos de estudio. La observación puede hacerse mediante las personas o con uso de aparatos. Esto quiere decir que no solamente a través de estos dos aspectos pudiéramos hacer alguna investigación cualitativa, sino que existen muchos más. Pero vamos a continuar para poder seguir ahondando en el tema. ¿Por qué usamos la observación? En ocasiones resulta adecuado y más objetivo y económico al observar, puesto que no vamos a contratar a alguna persona o personas para poder hacer este tipo de estudio, aunque muchas veces es necesario para que personas profesionales en este sentido pues lo hagan, y obviamente vamos a tener mejores resultados obteniéndolo de gente profesional que ha sido estudiada y que se interesa principalmente por este tipo de acciones. Cuando usamos el método de observación, evitamos que las personas mientan, que no nos damos cuenta de lo que realmente está sucediendo. Porque si las personas observan de que están siendo observadas, obviamente pues pueden cambiar de actitud e inclinación o obtengamos alguna información que no es la que realmente nosotros buscamos, sino que en este sentido pues tenemos que ser muy objetivos. Las ventajas de la observación son: los acontecimientos se registran conforme se suscitan, paulatinamente. No depende de los entrevistados para obtener la información deseada, pues no se requiere una información que sea inducida, sino que sea proporcionada de una manera normal de la forma de actuar, pensar y la toma de decisiones de los consumidores en sí. Se evita la redacción de preguntas y los errores que esto puede causar. Obviamente en muchas ocasiones se da, aunque no quisiéramos, pero sí de alguna manera existe algún margen de error. La información que se obtiene obviamente pues es exacta, porque es observación. Obviamente detrás de un estudio se obtienen ventajas y desventajas, ya sea porque nos inclinemos a
la mecánica o ya sea la observación, siempre existe algún margen de error. Sus desventajas en este sentido, pues podríamos mencionar mediante la observación. Es muy difícil de interpretar aspectos como los motivacionales, los gustos, las preferencias, ya que por lo general estos aspectos pueden manifestarse en muy diversas maneras o formas, por lo que puedan confundirse los hechos a los cuales nosotros queremos llegar. El costo de la observación pues puede llegar a ser de alguna manera muy alto, en lo que se refiere al costo-beneficio. En algunos casos los participantes pueden cambiar sus hábitos al notar que están siendo observados de una u otra manera, aunque la persona no se vista de una manera adecuada para este tipo de trabajo de observación. Siempre las personas siempre son muy acuciosas en este sentido, pues de que si están siendo observadas, o ya sea por algún aparato mecánico, ya sea por una persona, pueden inclusive hasta cambiarse sus actitudes, sus inclinaciones, sus formas de actuar. Las entrevistas en profundidad. La persona conoce una entrevista en profundidad y tiene como meta penetrar en la mente del entrevistado, de manera para descubrir sus verdaderos sentimientos, emociones, actitudes. Es una conversación que una vez lograda la confianza, el entrevistador y el entrevistado permite que fluya la información. Es decir, que el entrevistador tiene que tener madera, don de elocuencia, percepción y de alguna u otra manera usar técnicas rompehielo para que la persona que esté siendo entrevistada pues sea más libre, natural, que no sea que está siendo cuestionada, sino que él se sienta pues en confianza. Esta es la idea del entrevistador. Existe también la asociación libre. Este es un tipo de entrevistas de profundidad que se prepara con un cuestionario de preguntas abiertas. Obviamente pues tienen que ser ordenadas de una manera lógica, que deben proponerse de la misma manera y el mismo orden de datos a los entrevistados para poder tener un orden en cada una de ellas. Dentro de las preguntas pues que posiblemente pudieran cuestionarse, como podrán ustedes observar, ¿qué piensa usted del consumo de tal bebida? Obviamente de moderación, como pudiera ser bebidas refrescantes o ya sea alcohólicas. ¿Considera que tal producto debiera de consumirse de una moderación? Como lo sabemos, inclusive hasta podríamos mencionar también el café, que también de alguna manera pues existe también extralimitantes. ¿Qué opinas sobre la propaganda de la compañía? En este caso pudiéramos mencionar tal producto. ¿Qué opina la calidad de tal producto? ¿Qué ideas tiene sobre esta marca? Todo lo que se nos ocurra importante, pues obviamente tendría que ir en este podríamos decirle cuestionario. A estas entrevistas se les conoce como no estructuradas o abiertas y dan la oportunidad a que las ideas que vayan solicitadas al entrevistado o las formulaciones que sean unas preguntas se podría decir casi que abiertas o casi directas. Los estudios cualitativos corresponden de una manera típica en primer caso a la investigación de mercados. Como ustedes ya podrán haber observado en la serie de preguntas que se les está realizando o cuestionando en este sentido, si se le pudiera llamar así, ¿qué piensan? ¿Considera? ¿Qué opina? 2 veces, y no solamente 2 veces, o 3 veces, 4 veces, independiente de las n veces que se haga.
qué ideas, y obviamente todo lo que ocurra de aquí en adelante, pues tiene que ser de una manera que el entrevistado se sienta libre, cómodo, pero para esto el entrevistador tiene que tener el don de elocuencia, don de convencimiento, la persuasión, pero principalmente inclinado para que la persona se sienta en confianza, pudiéramos llamarle así, si se pudiera decir, entre amigos, para obtener una mejor información, que sea cómoda, que sea veraz, que fluya de la persona que estamos entrevistando y que no se sienta como cohibida, como atacada de alguna manera, para que él responda a lo que nosotros queremos. Y en este sentido, pues, pudiéramos decir, en este caso de la asociación libre, como podemos observar, el fondo es analizar las acciones, impulsos e inclinaciones de los sujetos mediante su propia voluntad, no así inducirlo hacia nuestros intereses, obviamente, y eso es lo que nosotros no queremos, sino que queremos nosotros que sea él o ella que manifieste cuáles son sus deseos, sus inclinaciones y el por qué, los motivos, cuáles, cómo y por qué se inclina hacia cierto producto o cierto servicio. Podríamos mencionar una ejemplificación de conducta, que eso obviamente también es parte de. Esta es una herramienta que puede emplearse como parte de una entrevista de profundidad y requiere preguntas abiertas e intervenciones que pudiera también de alguna manera pues servir para lo cual nosotros estamos haciendo este estudio a este sujeto. Esta técnica consiste en implementar al entrevistado a hablar de sus experiencias concretas o describir paso a paso el camino que lo llevó a la decisión de dicha compra o contratación de dicho servicio, de la manera como usar un producto o ponerse imaginativamente en relación con un producto y describir sus sentimientos hacia él. Obviamente aquí pudiéramos nosotros pensar de que el porqué de sus sentimientos, pero serían nosotros como investigadores. Pero nosotros lo que andamos buscando es cuáles son los motivos, causa que lo están inclinando a él o que él desea obtener ese bien o servicio para poder tener él esa satisfacción. A continuación, dejo en el uso de la palabra a mi compañera Cintia Saavedra, que ella continuará con el tema. Para mí es un gusto haber intervenido en esta presentación y lo dejo en el uso de la palabra a mi compañera Cintia Saavedra.